O sea que hay la posibilidad de que algunos reciban. Yo diría que no contáramos con que pudieran, Con que tengan los libros, no pueden ser. pues yo pensaría que es mejor contar, porque se puede pasar Puede pasar. de todo. Sí. Para una luz distinta, esto queda como muy... Entonces la idea es que aquí en esta camarita ya estamos ahí. Ayúdame, por favor. Sí. Pásalo por acá por encima. ¿Y esa piña es tuya? Sí, sigue. Sigue. No, yo no puedo comer nada, estoy devolviendo Ah, hasta el no, agua. tú con piña sigue gravísimo. Pero aquí hay estación de café, si quieres de pronto pedir algo más tarde, como quieras, ahí tenemos el servicio. Yo lo que necesito es acostarme. Listo, María. Aquí está entonces. ¡Qué buena idea! Mira tú. Listo, entonces aquí ya está grabando. Ahí quieres estar acá Habla. pendiente. Ajá. Y aquí está la conexión. Bueno, muchachos, entonces ya vamos a iniciar. Ya María está acá. ¿Todos me están escuchando? Sí, yo sí. Ok, listo. Acaba de llegar Lucía Benítez, que ella también pertenece al programa. Ella es coordinadora de leer y escribir en la escuela con una entidad privada que se llama Corbanca. Entonces también va a estar con nosotros acá. ¿Listo? Entonces, como les digo, si tienen preguntas, problemas con la conexión, porfa me van escribiendo en el chat y yo estoy pendiente, o si no les contesto, pues ya hablamos. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en esta tanda, en este encuentro, es preparar la actividad de cierre, el taller de cierre con los profesores, que tiene por intención recoger cómo les fue, qué cosas les gustaron, qué cosas no les gustaron a ellos, y qué cosas les hubiera gustado que fueran diferentes. Algunas podrán acogerse para ajustar la segunda fase del programa LEE, pero no todo es posible. Ellos siempre empiezan a pedir subsidio para el bus y terminan pidiendo la plata del helicóptero para llevarlos a la escuela. Y los que hayan trabajado con profesores saben que eso es así. Entonces, parte de la sesión, se divide la sesión en 4 partes. Una parte para hacer el balance de lo sucedido, de lo que sucedió en el proyecto, ya vamos a hablar de eso. La segunda para que ellos hagan una reflexión y con total honestidad se pregunten a sí mismos qué han aprendido, qué de nuevo tienen ahora en sus repertorios didácticos, en sus estrategias pedagógicas, en sus concepciones de la lectura y la escritura, que haya cambiado y que el leer y escribir en la escuela les haya enriquecido, les haya cambiado, les haya hecho mover los paradigmas. Esa es la segunda parte del encuentro. Yo calculo que a la primera parte, que es el balance de lo sucedido, le gasten un tiempo de trabajar en subgrupos, en binas, en triadas, lo que ustedes consideren, si no son muchos profesores, son 10 por cada escuela, ¿verdad? Entonces divídanlos como en parejitas de a 2, como dijo el pastuso, y que se pregunten, hagan ese balance. Yo a eso le calculo 1 hora porque son poquitos, pero además eso le da la oportunidad a ustedes de dejarlos hablar. Para ellos, para los docentes siempre es muy importante que sean escuchados, que puedan contar las cosas que han hecho. Si en esta primera parte ellos empiezan a hablar de las experiencias concretas que desarrollaron, ustedes les piden que por ahora, esto es apenas ahora un somero balance, y que dejen la relatoría o el testimonio de sus experiencias para la segunda parte, que es la de presentar qué han aprendido, porque desde luego toda experiencia didáctica es el producto de un aprendizaje que hace el docente, y el resultado de arriesgarse un poquito a hacer una cosa que antes no había hecho. Los profesores están acostumbrados más a tablero, tiza y lengua, a cartilla usada colectivamente,
que a un libro común y corriente, no un texto escolar, que incorporado a la planeación de su clase como parte de rutinas, etcétera, etcétera. Entonces la segunda, que también se demora 1 hora, pero que ustedes pueden flexiblemente extender o recoger según lo que los profesores quieran contar, y es muy importante que los oigamos y es muy importante que ustedes registren lo que ellos están diciendo, porque ese es el insumo más importante de nuestro aprendizaje como institución, para dividendo como proyecto, como experiencia. La otra cosa es que todos no han recibido los libros, solamente Cali ha recibido los 100 libros del primer ciclo y no los del segundo. Y en los otros lugares, en Guarne, Pereira, Armenia, Bucaramanga y Marinilla, van a llegar los libros, pero no tenemos la absoluta certeza de que para las semanas en las que se haga la capacitación, o el último taller, el último encuentro, ya hayan llegado los libros. O sea, estamos planeando en la eventualidad de que no hayan llegado o de que sí hayan llegado los libros, que quiere decir que ustedes, según como haya sido el trabajo de la distribuidora, dependemos, toda la pedagogía en Colombia depende de Servientrega. Eso nos pasó también con el Plan Nacional de Lectura. Entonces pueda que hayan llegado los libros, y si es así, fantástico, porque entonces se puede proceder a profundidad con otra cosa, pero bueno. Entonces, primera parte, balance. Segundo, que hemos aprendido. Tercera, que se demora 2 horas, es conocer la colección. Entonces ahí es donde tenemos el problema de que pueda que no les hayan llegado los libros y de que pueda que sí. Si los libros llegaron, esa parte se demora unas 2 horas y es un ejercicio de exploración de la colección. Ustedes les sacan los libros común y corriente sin clasificarlos, sin repartirlos, y los ponen a que los exploren, y luego les piden a los propios docentes que por favor los ordenen como ellos consideran que deben estar ordenados. Eso es un ejercicio para mostrarle a los docentes que no todo el mundo es consciente de que las colecciones están divididas en ficción e información, y que hay unas obras de consulta puntual que nadie se lee de cabo a rabo, que son las obras de referencia. Entonces, si llegaron los libros, el ejercicio sirve para conocerlos, para darse cuenta de qué tan difíciles son, de si los estudiantes que los reciben van a estar en condiciones de entenderlos, o si va a tener que ser una lectura mediada por otra persona. Como los ciclos tienen 3 grados, perdón, primero y segundo, ¿no? No, 3 grados cada uno, entonces es muy posible que ellos digan, no, esto no me lo puedo leer con los de primerito, pero sí con los de tercerito ya es posible, o voy a mirar solamente las láminas, etcétera. Entonces, básicamente, la tercera parte del taller, que es de 2 horitas, es ver la colección, conocerla, leerla, divertirse, ver la mayor cantidad posible de libros y terminar con un ejercicio de clasificación. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que los profesores son muy graciosos. A veces, a veces dividen los libros con imágenes o sin imágenes, o fácil o difícil, pero la idea de crear categorías de uso de los libros, por ejemplo, en ficción los 7 géneros, o por ejemplo en información las 8 áreas, no necesariamente se les ocurre, y eso sucede porque los maestros no son generalmente usuarios de bibliotecas públicas ni escolares. Entonces, bueno. Y la última parte, que es la de 1 horita para cerrar, es con los libros que hay, hacer el ejercicio de hacer una preplaneación de cómo van a usar esos libros en el siguiente año, durante el curso del año en sus clases. ¿Por qué es importante esta última parte? Es muy factible que el planeador que se haga sea muy adivinando, muy esquemático, porque nosotros nunca sabemos qué pueda suceder en las aulas. Puede haber festividades, inundaciones, temblores, se atraviesa el cumpleaños de la rectora. Entonces uno lo que hace normalmente, para los que son maestros o han sido maestros de aula, es medir el currículo
O sea, medir lo que tengo que trabajar en el año. ¿Qué hago? ¿Estoy haciendo mal? No. Medir lo que tengo que hacer en el año y repartirlo por bimestres con unos temas que uno suele usar para abordar los contenidos. Se me fue ¿Qué te pasa? la imagen. Los contenidos curriculares. Entonces, qué pena con ustedes, compañeros, yo estoy bastante enfermita porque soy una heroína de la educación, me dio gastroenteritis en Onda y entonces llegué de Onda a las 12 de la noche anoche, o sea que estoy hecha una piltrafa humana. Es factible que en la mitad de esta conversación me toque salir corriendo, que quiere decir que es otro episodio de diarrea, o que haga lo que le pasó a, no me acuerdo si fue a Ronald Reagan o a Richard Nixon, que se vomitaron encima del primer ministro japonés en la mitad de un acto plenipotenciario que estaba filmando todo el mundo. Entonces vimos no solamente el asco del primer ministro japonés, sino la absoluta falta de pudor del presidente que se vomitó en frente a las cámaras. Entonces, esperen lo peor. Sí, ahora gracias a Skype todo se vive en vivo y en directo. Bueno, entonces ese es el taller de cierre. Un balance, ¿qué aprendí? ¿Qué es lo que me llegó y para qué lo puedo usar? Y finalmente, ¿cómo lo voy a usar? Es decir, tienen que haber conocido la colección y eso lo vamos a solucionar de dos maneras. Si la colección llegó, fantástico, nos llegó el niño Dios a tiempo y podemos hacer el ejercicio de explorar, comentar, leer, reírnos, conocer y ver cómo los clasificaríamos, porque ese también es un aprendizaje muy importante de los profesores. Y en la última parte, donde se revisan, donde se planean, donde se incorporan los posibles usos de la colección que les llegó, van a ser un rudimento de planeador, porque es posible, por ejemplo, que los libros no hayan sido bien elegidos para las temáticas del primer ciclo y del segundo ciclo. ¿Quién quita que haya unos libros en la colección del primer ciclo que le servirían más bien es al segundo y al revés? Entonces, para eso hay que poder conocer el libro, ver de qué se trata, encontrar lo que se llamaría tópico pedagógico, es decir, con qué elementos del currículo que yo trabajo puedo vincular ese libro. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, los tópicos pedagógicos, las áreas del currículo en la que se podría trabajar y los posibles usos de esa colección para disparar la escritura de cartas, por ejemplo, para compararlo con textos de la realidad, una cuenta de cobro con alguna cosa de un libro que haga sumas y restas, así, ese tipo de cosas. Bueno, entonces lo que viene ahora es la discutida de cada pedacito. Me gustaría saber si hasta el momento queda claro qué es lo que vamos a hacer en la sesión de cierre. Beatriz, Luna. Sí, claro, perfecto. Ok, Beatriz. ¿Beatriz? Beatriz. Bueno, ok, pero Luna sí estás escuchando bien, ¿verdad? Sí, sí, Ok, listo. fuerte y claro. Ok, listo, vale, perfecto. Entonces continuamos. Beatriz, hermanos, hola, me llaman, no veo nada, ¿qué es eso? Sí, hermano. No, dale tranquila, yo le marco. Hola, me llaman. No, tranquila, yo le marco mientras tú. Bueno, porque se entonces desconectó. mi sugerencia respetuosa es que hagan con la primera parte lo mismo que hace uno con los libros en el aula, es decir, usar un relato, una imagen, una anécdota, un libro como introductor del tema, como disparador de asociaciones, como centro de la creación de redes o de preguntas. Como la pregunta en este caso es ¿cómo nos fue y qué ha pasado? Las preguntas que ustedes hagan y las cosas que ustedes sugieran deben darles a ellos la noción de cierre. O sea, están cerrando una experiencia,
que probablemente no haya sido la que ellos esperaban, en la que nosotros tuvimos que correr con el tiempo, etcétera, pero eso tiene que venir de ellos, o sea, no, si uno les da puntaditas demasiado explícitas, entonces ellos empiezan a decir, que los libros los van a ingresar al inventario de la institución y los vamos a tener que pagar si se nos pierden, o sea, y eso no es lo que queremos mirar. No queremos mirar lo operativo, o no tanto lo operativo del proyecto, como lo que tiene que ver con la pedagogía y la didáctica. Entonces, sería muy bueno que ellos compartan qué han alcanzado a hacer, o sea, me llegaron los libros, no me llegaron los libros, me llegaron los materiales y con lo que me dieron en el primer taller pude hacer esto y lo otro y lo demás allá. Ha sido muy útil encontrarme con mis colegas o me he sentido muy solo en todo esto. Lo que se hizo, lo que se alcanzó a hacer, lo que no se alcanzó a hacer y por qué no se pudo alcanzar a hacer, sin echarle culpas a nadie, nadie va a sacar 5 ni 0 en esto no lo reportan las pruebas PISA, ni saber, ni el índice sintético de calidad, así que esto es apenas una reflexión entre colegas que abre su corazón y cuenta la experiencia. ¿Qué dificultades tuvieron? Que pueden ser cosas como que no me dieron un mueblecito o yo no tengo ni un tablero para esto, entonces tendríamos nosotros que entrar a pensar, porque claro, una cosa es el proyecto ejecutado acá en Bogotá y otra en Mojón Rodado o en Princaipea o en Tabarato o en Moridero. Es decir, cuando se trata de lugares muy remotos, con muy pobres, con muy poquito acceso a muebles, a tableros, donde hay problemas de inundaciones, de goteras, pues la cosa es a otro precio. La otra cosa que es importante recoger es cómo resolvieron las dificultades. Simplemente se dieron por vencidos o como me decían que tenía que hacer tal cosa, yo lo que hice fue tal otra. Eso es muy importante porque ellos pueden haber malentendido el propósito del proyecto. Es decir, que como era leer, entonces los ponen a leer en voz alta por turnos, que es una de las cosas que más les hemos dicho que no hagan. Nos gustaría saber, por ejemplo, qué tipo de materiales han usado en ausencia de los que no han llegado. Y donde sí han llegado, cómo les ha ido a esos materiales. Entonces, esa partecita de la primera hora que ustedes van a trabajar con ellos es el cierre de la experiencia y hasta aquí, si esto no volviera a suceder nunca más en la vida, qué hemos alcanzado a hacer, qué no se pudo hacer, qué dificultades se tuvieron y cómo se resolvieron las dificultades. Entonces, como les decía, para introducir esta actividad, lo mejor es usar un libro o un chiste o una anécdota cuya moraleja sea que hay que trabajar en equipo, que hay que sentarse a pensar en lo que uno hace, que no hay que tener tantas prevenciones. Entonces, para eso yo sugiero 3 materiales, pero ustedes me dicen si los alcanzan a conseguir, están en las bibliotecas públicas, están en las bibliotecas escolares, pero de repente allá en Moridero no hay ese título, entonces escogen otro. El primero es un chiste, como el que usamos la vez pasada de las preguntas de comprensión, que es el chiste de un optimista y un pesimista, que es que 2 niños van a recibir el regalo del niño Dios, y entonces para probarlos el papá le pone al optimista un caballo, al pesimista le pone un caballo y al optimista le pone una bolsa de boñiga. Y entonces al día siguiente les pregunta, ¿cómo les fue con el niño Dios? Y entonces el pesimista dice, me dieron un caballo y ahora yo no tengo ni dónde amarrarlo, ni dónde ponerlo, ni con qué alimentarlo, y yo no tengo silla, y además yo le tengo miedo a los caballos y de golpe me caigo, es decir, que su regalo está todo mal. Y el que recibió la bolsa de boñiga dice, a mí también me trajeron un caballo, pero era tan bueno, tan veloz, tan brioso, que se largó y lo único que alcanzó fue echarse una cagada. Entonces, el chiste, para los que no crean que debe mencionarse el popó en los talleres, pues estamos entre adultos, pero bueno, es posible que haya personas que no crean boñiga, es que las cosas se perciben
se reciben y se aprovechan según el espíritu, la actitud con la que uno las aprovecha. Si uno está esperando que el Estado le regale todo, que la institución, el programa le resuelva todos los problemas, y está más centrado en los problemas que tiene uno, yo necesito que me trasladen, a mí no me han aumentado el sueldo, estoy brava con la ministra, etcétera, etcétera, entonces no hace nada con lo que le den porque nada de lo que le den es suficiente. Entonces un poco también sería como el momento de decir, bueno, ¿qué recibimos? Y pensamos, no, esto es más trabajo para mí, muy lindos los libros, sí, 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 pero yo no tengo tiempo de ponerme a leerlos. Que es pues la eterna excusa de los que dicen es que que usan para no hacer las cosas. Esto es mucho trabajo o es que fue que. En general, los maestros no son buenos lectores, y entonces una parte muy importante de lo que ustedes logren en esta tanda, porque este es el final del proyecto para ellos y para ustedes, pero no es el final del destino de los libros en esas aulas. Entonces, les sugiero que dejen sembrada la semilla, pues se llamaban colección de semilla en el Estado, la semilla de que, bueno, hasta ahora alcanzamos a hacer esto, pero ya que oímos cómo los demás resolvieron el asunto, de repente podemos seguir usando los materiales y de una manera más significativa, porque ya vimos que sí se puede, aunque no tenga uno nada, que es un problema de actitud, de iniciativa y de convicción. Para los profesores que por alguna razón se vincularon al proyecto, pero ellos lo que querían era que les regalaran los libros y nada más, y no piensan usarlos, es muy poco lo que ustedes pueden hacer para modificar eso, porque el comportamiento lector de un adulto es muy difícil de cambiar. Pero bueno, si le dan mucho peso a las felices experiencias de los que sí se centraron en resolver el asunto, pues entonces hay como una especie de moraleja también que no tiene nada que ver con la boñiga. La otra lectura que se podría hacer es la de los 7 ratones ciegos del libro de Carré de Ed Young. Pero si no lo tienen, pueden hacer el Kamishibai con las 7 láminas y las 7 siluetas de los ratones de distintos colores. ¿Está en la colección? No, en la colección no está, pero tienes la presentación en Kamishibai en PowerPoint. Sí, creo que sí. Sí, se las mando. Bueno, que es básicamente para que uno, después de que ya todos han contestado y han dicho y no sé qué, entonces uno examine cuál es la moraleja de este cuento. Y yo lamento mucho decir que en uno de los ejercicios del día esta misma parábola se presentó como que eran 3 ciegos o 7 ciegos y un elefante. Y entonces la manera como estaba relatado el cuento, la manera como estaba presentado en el texto, no permitía llegar a la conclusión deseada. Llegaba a la conclusión de que cuando la mayoría opina lo mismo, tiene razón, y eso es un error gravísimo. Así no se puede hacer ni investigación en aula, ni nada de esas cosas, porque la mayoría de las personas creen firmemente en cosas absurdas, pues preconceptos. La historia de los 7 ratones ciegos, en caso de que no la conozcan, es que hay un lugar en donde viven 7 ratones que no pueden ver, entonces uno cuando cuenta el cuento se tapa los ojos y todos eran de distinto color, pero ellos no lo sabían porque eran. Y entonces un día se sintió un ruido terrible en el lugar donde vivían y todos se sobresaltaron y entonces fueron cada uno en un día distinto, o sea que hay un día distinto y un color distinto a explorar, tocando, porque esa es la manera como un ciego ve, como un invidente ve. Y entonces, como cada uno de ellos exploró una parte diferente del animal que hacía ese ruido terrible, entonces todos elaboran una hipótesis distinta. Y solamente hasta que uno de los personajes recoge todas las evidencias y todas las hipótesis y las suma, descubre cuál es la respuesta. No se dirime por consenso,
se dirime por reflexión de haber recogido suficiente información, porque si no hacen carrera mitos como el que los estudiantes no leen, probablemente están leyendo y escribiendo más que nunca en la vida gracias a los tablets y los iPads y los chats y todas esas cosas, pero es que no leen lo que nosotros queremos que lean y de la manera como nosotros queremos que lean y con el propósito que nosotros queremos que lean. Eso le corresponde contagiarlo a la escuela. Entonces, bueno, entonces la idea es que ustedes más o menos manejen la lectura de este cuento para saber que solo escuchando diferentes opiniones y contemplándolas como un total se percibe la verdad, porque es posible que las evidencias sean equivocadas y que las conclusiones sean equivocadas, que ese era el problema gravísimo del texto que escogió el Ministerio para la prueba del día E. Pero entonces, bueno, básicamente la idea es que digan, es que hay que oírnos a todos para poder ver el panorama completo. Esa es una parte muy importante. El otro libro que podríamos usar, y que, bueno, yo lo puedo escanear, es El pájaro, el mono y la serpiente, de Kate Banks, en Editorial Juventud, que es sobre los prejuicios. No, aquí llegó no sé quién y no nos va a dejar dormir porque es costeño y entonces se va a poner música toda la noche y no sé qué tanto. Son 3 animales que están buscando dónde vivir y que tienen muchos problemas para ponerse de acuerdo en cómo debe ser el lugar donde viven. Tiene además la ventaja este librito de tener pictogramas intercalados en el texto que permite que sea leído de manera más fácil con los estudiantes. Y la moraleja, pero podría haber sido cualquier otro texto que hable sobre los prejuicios, es que uno no alcanza a dimensionar la cantidad de cosas que uno puede lograr y que los estudiantes pueden lograr si de verdad se empeñan. Es decir, que a veces los temores que tenemos nos inhabilitan más de lo que creemos para asumir los pequeños riesgos que están involucrados en modificar las prácticas docentes. Entonces, esa es la primera parte. Contar un chiste, hablar de lo que nos pasó y de ahí sacar el tema de los prejuicios, de las preconcepciones, de la mirada completa, de la actitud pesimista y optimista de quienes reciben la oportunidad que fue el proyecto. Hasta ahí es lo que se hace en la primera hora. La segunda parte es qué cosas nuevas desde lo pedagógico han aprendido. Es decir, no es como me fue con los libros, sino yo como maestro, ¿qué aprendí? Aprendí que hay unos libros divinos que yo no conocía, aprendí que hay unos libros que son para niños pero hablan de la muerte y de la caca y de todas esas cosas, o sea que aprendí que hay libros de información que pueden ser supremamente divertidos, aprendí que... Beatriz pregunta si le puedes recordar el título del último libro. El último se llama Los 7 ratones ciegos, el autor es E.D. Young, como joven en inglés, y creo que está en Ecaré, si no estoy mal. El del optimista y el pesimista, el autor es mi padre, que era groserísimo. Y el tercero es El pájaro, el mono y la serpiente, de Kate Banks. Kate es K-A-T-E, el apellido es B-A-N-K-S, de Editorial Juventud, y ese es el que tiene pictogramas. ¿Aquí están escritos los autores? Sí, pero Okay. acuérdate que yo... No, ya la vamos a compartir entonces. Entonces, ahorita les compartimos la agenda para que vayan viendo los pasos que va llevando María, y ahí aparecen algunos nombres de los autores, o ella luego nos los envía. Ya las comparto con Pero, ustedes. Beatriz, te sirve cualquier libro que hable sobre prejuicios. A ver. Oliver Button es un nena, es uno de esos libros que habla sobre los prejuicios que hay sobre las marcas de la sexualidad secundaria, por ejemplo. Pero podría ser otro, o sea, escoge tú uno con el que te sientas cómoda. Bueno, y la idea es reflexionar sobre qué logramos, hasta dónde llegamos, qué nos costó trabajo, qué hicimos para resolver lo que nos costó trabajo, y mirar si ahí, frente a eso que nosotros hicimos, porque nos llegaron unos libros, lo que hicimos fue quejarnos,
como el pesimista, o hacer lo mejor posible, como el ratón blanco de los 7 ratones, o la serpiente del pájaro, el mono y la serpiente. Bueno, en la segunda partecita, no sé si haya más, el de los ratones está en video. Sí, sí, muy bien, puedes usar, en YouTube hay una versión de los 7 ratones ciegos, pero se les puede mostrar cómo se hace en un kamishibai. Es que no me acuerdo si yo les mostré el kamishibai. O sea, yo ya estoy tan viejita y tan enferma que no... Ah, bueno, entonces nada, le tomamos unas fotos a eso y se lo mandamos. Bueno, o me graban presentando el kamishibai. Yo podría enviarles el libro, podemos hacer una compra de un ejemplar para casa. Ah, perfecto, 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 listo. Entonces se los van a mandar para que no digan que fue que no lo tenían. Bueno, entonces en la segunda parte es un examen de conciencia. ¿Cómo ven ahora los libros? ¿Qué han aprendido a hacer pedagógicamente que es diferente? Por ejemplo, pueden salir cosas como que el lenguaje literario sirve para disfrutarlo y que no hay necesidad de hacerles exámenes de vocabulario, ni de comienzo, nudo, desenlace, ni de personajes, lugares, etcétera, para que ellos disfruten y se acerquen más a los libros. ¿Qué materiales se han incorporado a la didáctica? Es decir, ¿cuáles son los que ellos mejor juntaron con su quehacer? Yo les voy a hacer una emisión de un prejuicio. Lo que les resulta más fácil es los libros de ficción. Y generalmente los profesores escogen todo lo que sea narrativa, es decir, cuento, novela por entregas, mito y leyenda, y poco exploran la poesía, el teatro, la tira cómica, etcétera, porque digamos son géneros con los que los profesores y sus posibilidades didácticas están menos familiarizados. Entonces, aquí se trata de decir qué aprendí, qué no he aprendido, y como van a hablar todos los profesores, eso va a darles una información muy interesante sobre qué es lo que los profesores lograron aprender para sí mismos. Mi predicción, nuevamente con un prejuicio, es no solamente la selección de los tipos de materiales, sino la dificultad de ver los temas que están detrás de un libro. El tema de los 7 ratones ciegos no es la ceguera, es una parábola sobre el conocimiento, sobre el desarrollo de hipótesis, juntar la hipótesis con la sustentación de la hipótesis y luego probar o improbar la hipótesis. Pero eso es muy difícil que lo vean los profesores porque no lo ven, digamos, descentrándose, levantándose por encima del ejercicio didáctico y no quedarse en el juego, sino pensar qué fue lo que se hizo por la cabeza de los estudiantes, qué se pasó por la cabeza de los estudiantes. Entonces, ¿cómo han cambiado de prácticas pedagógicas, de estrategias didácticas y la manera como han usado libros o los materiales de la formación, los que ustedes les hayan dado a ellos, para su quehacer? Por ejemplo, es posible que alguien se haya vuelto fanático de los libros en presentaciones en PowerPoint. Y entonces cuente, yo usé este y yo no leí el libro, sino que lo iba contando. O yo les leí el libro y luego les pasé la casi película, es decir, las proyecciones de las imágenes, y ellos contaban la historia, y así sucesivamente. Entonces, pasó leer y escribir por mí. O sea, yo sí dejé, como se dice, cuando los niños pasan por la universidad, pero la universidad no pasa por ellos, ¿pasaron ellos por leer y escribir, o leer y escribir pasó por ellos? Y si es así, si es la segunda opción, si es la primera, hicieron lo que hace el 75% de los profesores frente a una innovación educativa o una capacitación. Dice, pero realmente no modifican sus prácticas en el aula, que eso es gravísimo, pero pues así es la vida. Generalmente la capacitación que mejor funciona es la que se hace entre pares, por eso es que es muy importante que en esta última sesión ellos se hablen entre sí compartiendo su experiencia y que no sea el doctor Peloticas, es decir, el experto, el que les dice que era lo que había que hacer, sino que ellos cuenten qué fue lo que hicieron.
Eh, entonces, si le llega el directorio telefónico a una casa que no tiene teléfono, lo más probable es que termine sirviendo de papel higiénico. Entonces nosotros tendremos que confesar que el error fue haber escogido materiales inadecuados o muy difíciles o raros o que no hubo suficiente formación en la exploración de los libros o suficiente estímulo a los docentes para que comenzaran a leer los libros de su colección, que son todos corticos, eso ninguno es Guerra y Paz o un Crepúsculo o 50 sombras de Grey, esos son todos libros corticos y sencillos y muy divertidos porque ese era el propósito y que hicieran pensar. Bueno, entonces ahí sus mercedes tienen que separar al hacer esa plenaria lo didáctico, es decir, las herramientas específicas para enseñar, las metodologías específicas, lo pedagógico que son las percepciones más generales y las cosas que usaron, los títulos que usaron o dicen haber usado. Es decir, ahí estamos pensando en, yo antes hacía tal cosa, les hacía examen de cada libro que leían y ahora ya no. Yo ahora, porque esa es una reflexión de tipo pedagógico, una que dice, ahora estoy empezando cada clase con la lectura de un libro, luego lo comentamos y luego vinculamos el libro al contenido de la clase, eso es didáctica. Y si dicen, yo lo que más usé fueron los libros de asquerosología, es decir, los que tienen que ver con biología, pero con una mirada muy irreverente, y me tocó explicar muchas cosas que decían esos libros y que no eran exactas, o sea, por decir algo, los espermatozoides no tienen patas o alguna cosa así. Entonces ustedes ven que hay inclinaciones respecto de la opción de temáticas de trabajo y de tipos de libros. Esa parte es también muy importante como retroalimentación para ellos mismos y para su introspección como maestros. Bueno, entonces la tercera parte, yo no sé si tengan alguna duda sobre eso hasta ahora de ustedes. Muchachos, les iba a preguntar, los que están conectados, ¿están viendo la agenda compartida? ¿La ven? Luna, Germán. ¿Luna? Sí, claro. Ah, ok. Voy a volverla a compartir, ¿listo? O la voy a enviar a sus correos, ¿sí? Lo voy a enviar de una vez a sus correos para que la tengan ahí y vayan revisando el paso que va viendo María, ¿listo? Cada uno de los puntos. Entonces ya vamos a pasar a la tercera parte. Entonces ya en el documento en Word ya se los envío a sus correos para que lo puedan descargar, ¿listo? ¿Ustedes acá tienen alguna duda, muchachos? ¿No? ¿Todo claro? Voy a mandarles esta por correo para que no... Esta es arreglada, o sea, y arreglé la puntuación, pero la misma sirve la que hemos hecho ok, las dos, listo, igual. vale. Voy a arreglar. Bueno, entonces la tercera parte es conocer la colección, porque ellos no pueden terminar el ciclo del proyecto sin haber ni mirado los libros. Como en algunas partes ya llegaron, las de Cali tienen la suerte de que van a volver a mirar los libros como un conjunto, referencia, información y ficción, pero primero denles la posibilidad de explorar y si ustedes tuvieran que organizarlos, ¿cómo los organizarían? Muchos profesores, por ejemplo, dicen los fáciles, los medianitos y los difíciles, o los de grado cero, transición y primero. Perdón, los de transición, primero y segundito, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que hacerles caer en cuenta a los docentes que si esa es la manera de clasificarlos, es mucho más sencillo para los estudiantes si entre ustedes crean un código para separar los fáciles, difíciles y etcétera, y se conserva la organización de biblioteca, es decir, referencia, ficción y formación, porque todos los cantos de los libros les muestran si el tejuelo es blanco, que es de un libro de información, y si el tejuelo es de colores, que es de uno de cualquiera de los 7 géneros que nosotros entregamos.
Entonces podrían, por ejemplo, para primerito, segundo y tercero le ponen amarillo, azul y rojo, una banda de contact chiquita en la parte de arriba del lomo del libro. Aquí. Acá vienen los datos del rótulo. Encima está una banda de nivel de dificultad, pero si ustedes lo quieren separar por fáciles y difíciles, o por primero, segundo y tercero, o lo que sea, perdón, aquí me la voy a inventar, una raya negra quiere decir que es de matemáticas, porque lo odio y entonces es negro. No te afanes que no importa que no la veas a ella. No, no te desconectes, ya acabo de enviar la agenda a tu correo. Es solamente la agenda, entonces ya te la acabo de enviar al correo, la abres y vas escuchando la voz. Pues es raro porque acá tenemos el video y... Espérame, vuelvo y lo quito y vuelvo y lo pongo. Pero igual pues ¿Quién no me la ve? idea es que ustedes... Que la Pero sí escuchen. nos oye. Sí, ¿Sí? eso sí nos está escuchando bien. ¿Quién, Ahí ya, Beatriz? ¿ya ves? Beatriz, hoy estoy tan enferma que no No, vale la pena verme. Bueno. Estoy verde, Pero no estoy pudiendo no cantar y importa, igual bailar. pues lo importante es que estés escuchando. ¿Listo? Y nos dejó a todos sin video. Ok, listo. ¿Quién más estará sin video? Bueno, pero no te afanes que la idea es que la estés escuchando porque no estamos mostrando nada. Lo único es la agenda que le acabo de enviar a tu correo para que la vayas abriendo y vayas mirando lo que vamos hablando. ¿Listo? Estamos demostrando que aún moribunda vengo a hablar con ustedes. Bueno, entonces la conocida de la colección se hace si los libros llegaron y Servientrega le colabora a la educación en Colombia, no hay problema. Pero como pueda que no hayan llegado, entonces yo les voy a mandar, y bueno, los listados estaban elaborados previamente, pero hubo unos libros agotados que no se pudieron adquirir, con lo que yo no había terminado las presentaciones en PowerPoint que les muestran los libros de la colección Lee de primer ciclo y los libros de la colección Lee de segundo ciclo. Es una presentación en PowerPoint como las que les he mandado en otras veces, que tiene la cubierta del libro, su autor, su título, su ilustrador, autor y editorial, y abajo tiene los datos de qué es, sobre qué se trata y para qué podría usarse. De suerte que ustedes puedan en esas 2 horitas diseñar algún tipo de actividad que les permita ver las colecciones en estas presentaciones de PowerPoint. Eso quiere decir que habría que mostrar 200 diapositivas en el periodo de 2 horas. Ustedes decidirán qué es mejor, si imprimir las diapositivas y ponerlas en una mesa como si son 200 páginas, como si se tratara de los libros, como si estuvieran aquí presentes los libros, que también podría ser, o si imprimen la presentación en eso que salen 4 o 6 dibujitos por página, que quiere decir que entonces también usan las páginas para mostrar la colección total. Yo no sé a ustedes qué se les ocurre. Pues a mí me gustaría hacer el Kamichibai. Por lo que decías de que a veces uno cae en la tendencia de trabajar siempre el libro digital. Y en las capacitaciones he trabajado sobre todo ese libro digital. Entonces, llevar el Kamichibai sería una buena forma como de evidenciar entre ellos una herramienta. De hacerlo. Ajá, pero eso es para la primera parte. Sí. Ah, es que te estoy preguntando por otra cosa. Sí. Estoy preguntándote a ver, si ya llegó la colección no hay ningún problema. Se hace el mercado del libro y entonces vamos a mirar cómo lo clasificaríamos y según eso uno los hace caer en cuenta de que la clasificación de quien organiza y compra los libros es una, referencia, ficción, información. Pero que ellos pueden tener otras maneras de hacer los libros más accesibles de manera más fácil para los niños, poniendo, por ejemplo, de qué áreas son, con 7 colores en bandita superior, o fáciles y difíciles, o grado 0, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, dependiendo de cómo ellos organicen la colección en el sitio, que me decía
Marcelita, que no había necesidad de darles más instrucciones, que porque eso ya se les había dado Sí, los dos talleres ya en los primeros todos 2 talleres. Su merced han estado en los talleres, claro. en el primero Ah, venía ok. ya como venía la banda de dificultad, el color de tejuelo, ese ya yo creo que ellos lo tienen. Bueno, bien. entonces no hay necesidad de llover sobre mojado. En el momento de la entrega de las correcciones se puede también trabajar eso. Sí, de hecho en la cajita va a ir ¿te acuerdas la Sí, va fichita mal. de ¿cómo se llama? Clasificación? Bueno, donde viene el por color, entonces la idea también es trabajarlo con ellos, que peguen esa fichita en la puerta de la biblioteca, porque la pensábamos mandar pegada, pero ya los muebles estaban empacados, entonces esto requería quitarles el guacal, no sé qué, entonces por eso se decide que vaya en la cajita, y la idea es que ustedes el día de la entrega la dejen pegadita ahí en la puerta de la biblioteca. Germán Chapeta, ¿están háblanos, escuchando? Germán, háblanos. Germán dice, ya se hizo en parte la clasificación, pero interesante ver con qué otros criterios se pueden organizar los libros. Los libros ya están catalogados con el sistema de clasificación y de catalogación estandarizado, simplificado, que se usa en todas las bibliotecas de Colombia. Es decir, es la misma clasificación que se usa en las bibliotecas escolares y en las bibliotecas públicas para que los niños reconozcan los rótulos de colores y reconozcan, digamos, lo esencial de una colección en una biblioteca. El hecho de que hay obras de referencia, obras de ficción y obras de información. Pero no, yo me estoy refiriendo no a clasificar, sino a, utilicé mal el término, a separar los libros según como ellos entienden que deben organizarse, porque una cosa es la catalogación de Dewey universal, pero otra es cómo organiza uno los libros en el aula, dependiendo de lo que ellos digan, por áreas, por grados, en cuyo caso se le podrían poner las banditas esas que mencioné, que Germán no sé si las viste. Estoy de acuerdo con las opciones que propone para hacer la familiaridad con los libros. Listo. Entonces, bueno, en la revisada de los libros, que es en la tercera parte, que es un taller que se llamaría así como ¿para qué nos sirve el regalo del niño Dios o el regalo del niño dividendo? Okay. Pueden utilizarse la impresión de las presentaciones en PowerPoint que les mandaré o imprimir las 200 hojitas y ponerlas como si fueran la colección, es decir, imagínense que cada hojita es un libro, o nos salieron a ver, si lo usamos estoy pensando aquí, calculando, ¿cuántas hojas saldrían de poner las 4 diapositivas? Por libro saldrían 25 páginas, son 50 hojas, o son 50 o son 200. Entonces, vamos a rotar la colección Cambis Cambeo, que era lo que yo hacía con los niños en la biblioteca, que era poner las hojas y irlas desplazando hacia la derecha y darles un tiempo para fijarse en qué dice cada una de las hojitas. Eso, de alguna manera, es una especie de reconocimiento de la colección. Y sobre todo, de cuáles son los temas y para qué podría servir, porque esa actividad de exploración es indispensable para lo que sigue, para la última parte del ejercicio. Fíjense que en la primera parte del ejercicio, prácticamente los que estamos más interesados en eso es dividiendo, a ver qué fue lo que pasó y dónde se nos enredó la pita. La segunda es una introspección para ellos, para ver qué han aprendido y de la que nosotros desde luego recogeremos cosas. La tercera, para reconocer la colección, conocerla mejor, explorarla, manosearla, si tenemos la feliz colaboración de Servientrega, y si no, hacer un ejercicio sucedáneo, que es presentarles las cubiertas de los libros. Los profesores funcionan igual que los niños con las cubiertas, viendo las cubiertas. Ellos exploran primero lo que les llama la atención. Bueno, y la última parte, que es hacer un planeador que diga, ¿para qué me sirve este libro? ¿Me sirve para el tema de, o para el área de, o para el bimestre tal? Porque eso les permite situar, calcular cómo van a repartir el mercado durante la totalidad del año, es decir, durante los 4 bimestres. Para ese propósito es esencial tener
claro en la cabeza cuáles son las áreas en las que yo podría meter este libro, o la lectura parcial o total del libro, y cuáles tienen un tema, como el de la hipótesis y la comprobación, que me podría servir para la clase de ciencias, por ejemplo, que es el caso de los 7 ratones ciegos. Como decía Borges, en un libro están todos los libros. Uno puede usar el mismo libro para 50.000 cosas. Lo que pasa es que lo aborda de una manera diferente y busca en él cosas distintas. Por eso el comportamiento lector tiene que ver no solamente con la cantidad y calidad de lo que se lee, la complejidad o la densidad de eso, sino la forma como se aborda y los propósitos del abordaje. Si yo estoy buscando en los clasificados trabajo, una cosa es cómo leo, desnato, es decir, separo lo que dice se vende y eso no lo miro, y el propósito para el cual hago un paneo, luego hago zoom y luego me centro en lo que me interesa. Y esa es una forma distinta a como leo la Biblia. La leo porque es una rutina cotidiana y lo hago a tal hora y me centro en los pasajes que me conmueven, me interesan más y los leo y los maseo, etcétera, etcétera. Pero si esa misma Biblia la estoy usando para leerle un pasaje a los feligreses en la iglesia o en el servicio, desde luego yo me centro en otra forma de leerlo, en leerlo de manera muy bien elocutada, muy bien entendida para que el texto obre solo, pero se comunique de una manera que tenga sentido. Bueno, entonces, ahí tendríamos que hacer un planeador por temas, por actividades y por áreas, para que ellos vayan poniendo. Por actividades pueden ser, esas tienen que venir de ellos, si ustedes se las dictan, entonces les están haciendo la didaxia y eso no funciona. Pero el tipo de actividades que pueden hacerse con esto, con estos libros es para buscar cosas. Para buscar cosas. ¿Qué quiere decir? Voy a usar la tabla de contenidos, el glosario, los accesorios del texto. Pueden ser también para encontrar libros del mismo autor o del mismo estilo. Esa es otra actividad, que es la de crear redes conectando los libros de diferentes formas. Otra forma de usarlos es incorporarlos a una rutina del aula, es decir, a la presentación de un tema antes de entrar a clase o al comienzo del día. Una lectura gratuita, que es como vamos a oír una canción. Otra posibilidad, otra posible actividad, sobre todo con los cancioneros, los libros de adivinanzas y de coplas, es poner parte de ese material en el aula como material de constante observación para que se convierta en un texto a la vista que se busca la solución en los libros o que se aprende a leer porque al haberlo aprendido de memoria yo refuerzo la identificación de grafemas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para qué otra cosa pueden servir? Para leerlos en lecturas silenciosas sostenidas, si hay un niño que ya terminó, entonces adquiere el privilegio de ir a mirar un libro en su rinconcito, para hacer una lectura en voz alta a todos los niños, que es lo que se suele usar al comienzo de una actividad. Les suplico, imploro, ruego, que no dejen que los profesores sigan haciendo esta historia de hacer leer a los niños por turnos en voz alta. Eso es absolutamente negativo. Vacuna contra la lectura, no ayuda a la comprensión de lectura. El que debe leer en voz alta y hacer comentarios es el profesor. Bueno. Otra actividad es para jugar, por ejemplo, hacer un juego de quién es el máximo experto en los libros de Anthony Brown, quién es el máximo experto, un juego de trivia, es decir, de preguntas a las que los niños buscan la respuesta o ustedes les dan 4 opciones, ustedes no, los profesores les dan 4 opciones, de la que los niños eligen una porque reconocen, recuerdan o deducen que esa es la correcta. Y a ustedes les había dado en la presentación del CD1 les había dado varias estrategias para leer los libros. Entonces estaba lectura en voz alta, lectura compartida, lectura en parejitas, lectura silenciosa sostenida.
Todo eso recuérdenlo, a ver si cuando el profesor esté diciendo, es que entonces yo les decía, pongan los bracitos así, inclinen la cabeza, mientras yo les leo, eso, aunque no lo crean, es lectura silenciosa sostenida, porque ustedes logran la atención de todo el grupo, no es lectura comentada, pero sí es lectura silenciosa, el texto va a la caja negra. Entonces, cuando, no, mi vida, no puedo tomar absolutamente nada. Sí, galletitas sí como. Bueno, entonces, que ellos un poco reconozcan cuál es el tipo de actividad que se está usando, no que hagan siempre lo mismo o que conviertan esto en el calendario de recetas. Y las áreas y los temas, si ellos no se les ocurre, aunque claro que a mí me parece como evidente, y los temas pedagógicos no son los encabezamientos de materia que se utilizan para la catalogación de los libros, es decir, no es lo que está en la base de datos que creó para estas colecciones mi amigo, ¿cómo se llama el catalogador? Mi amigo Nelson Velosa, porque esos encabezamientos de materia son un lenguaje controlado, es decir, son hechos por personas que se ponen de acuerdo para usar el mismo término para llamar a algo de alguna manera. Por ejemplo, increíblemente, en los catálogos de encabezamientos de materias aparece producciones pictóricas como el término con el cual se buscan los cuadros. Los niños nunca van a buscar, no se les ocurre una cosa tan complicada como producciones pictóricas, por lo cual los tópicos pedagógicos están hechos en lenguaje natural. Gracias. Es decir, bueno, entonces eso quiere decir que ustedes en el ejercicio final no solamente le encuentran todo el jugo a los libros, sino que se los asignan a un tema específico o a un contenido específico del currículo que desarrollan estos profesores. Y ese es el resultado, el producto que les va a servir a ellos, porque ellos ahorita terminan, entregan notas, ya están corriendo, etcétera, pero lo primero que van a hacer cuando comience el año, 15 días antes de empezar el año, es hacer la planeación institucional en las 2 semanas que asigna el Ministerio para este trabajo, y quiere decir que aunque hayan pasado 2 o 3 meses, ya tienen por escrito algo de lo que ellos mismos produjeron, que les va a servir como insumo para enriquecer la manera como dictan sus clases, como hacen sus clases. Ahora, es factible que ellos decidan que, no, solamente los vamos a leer por gozar, en cuyo caso, cosa que es perfectamente válida, pero una cosa no obvia la otra, es decir, los profesores no son recreacionistas y no pueden sustraerse a su función de docente. Entonces, en algún momento, porque si no se le acaban a uno los libros muy rápido, uno tiene que encontrarles muchas cosas, muchas formas de leer a los libros, muchos temas, muchos contenidos curriculares con los que se pueden conectar y que no sean solamente lo de lectura en voz alta comentada o lectura silenciosa o lectura en parejas, que es otra modalidad de lectura, que es la lectura por placer. Y estos libros se compraron de suerte que también la lectura para aprender, para repasar, para indagar, esté dentro de los repertorios que ellos desarrollen. Vamos a hacer voy a volver a hacer la llamada porque se salió una de las chicas, entonces podemos continuar con el video, pero podemos continuar con el video y ya los llamo en 2 segundos. ¿Listo? Beatriz y Germán, voy a volver a hacer la llamada de grupo, ¿vale? ¿Sí me escuchan? Sí. Cortémosla y denme 2 segunditos. ¿Sigo hablando o me callo? Ya, que no sé qué se va a pasar. No, ya les marcamos. ¿Se entiende? ¿Estoy diciendo? No veo otra cosa. ¿Este cacharro está grabando todavía? Sí. Él sí sigue ahí grabando. Las niñas de Cali no solamente tienen ya los libros, sino que los libros son distintos.
Incluso cada colección tiene pequeñas variaciones. Así que lo que les recomiendo es que los miren muy, muy atentamente antes de empezar el ejercicio de asignarles los temas, las actividades y los contenidos curriculares con los que se pueden enlazar esos libros, porque ustedes ya los tienen, pero las colecciones no son iguales a las del resto de los que están vinculados a este programa de leer y escribir en la escuela. La otra cosa que les quería decir es que el uso del tiempo es absolutamente discrecional. A mí se me ocurre que para la primera para la primera parte del taller se gasta 1 hora, pero si se les va mal y los profesores están recontrahabladores, buenísimo. O que se les junte el primer contenido con el segundo. Listo, mientras ustedes sepan diferenciar. A ver, el libreto lo llevan ustedes. Son ustedes los que dicen, bueno, ahora vamos a entrar a eso, espérate un momentico, porque queremos saber del operativo primero y luego vamos a hablar de lo del pienso. Probablemente la tercera y cuarta parte sean las que más tiempo se coman, pero eso es, en mi experiencia, yo lo que descubrí cuando puse a profesores a explorar libros, esto era para un programa de presidencia que se llamaba El valor de la palabra, se demoraron hartísimo, les costaba mucho dejar un libro, se dedicaban a leer linealmente, analógicamente, el libro en vez de apenas ojearlo un poquito y ver como qué podría sacarse de este libro. Eso parece que también es un comportamiento lector, que también es una impronta cultural, eso de poder discernir rápidamente para qué puede servirles el libro. Entonces, lo que nos pasó con los profesores de valor de la palabra, que estaban en lugares muy apartados y eran profesores con un nivel de formación muy bajito, fue que se demoraron hartísimo explorando los libros porque asumieron eso no como el ejercicio pedagógico de conectar, sino que lo asumieron como una sesión de lectura de ellos. Entonces, y eso realmente no es, pero pues tenemos que trabajar con los que tengamos. Entonces, Listo, si quieres, podemos continuar. Ahí está. Esperamos. yo quiero irlos a ellos. Es que se cayó la de... Ay, Dios, ¿la de qué? La de Marinilla, se me cayó el internet. Hola, Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, ella se llama Luna, pero ella ¿Mateo está Luna? hablando por el Skype del novio. No, mi hijita, no pierda el tiempo con nosotros, su merced dedíquese a Mateo. Mateo está buenísimo. Beatriz, ¿nos escuchas? Beatriz. Sí, Marcela. Vale, perfecto, listo. Germán, también nos escuchas, ¿verdad? Sí, se Listo. oye bien. Ustedes ven conectados ahí, ven conectado a un chico que se llama Mateo Muñoz, pero él no es Mateo Muñoz, él es Luna, en las noches. Mentira. Él es el novio de Luna, la chica de Marinilla, sino que ella se conecta por el usuario de ella. Y ella acaba de tener problemas con su equipo y lo está reiniciando, pero bueno, lo importante es que estén ustedes dos también escuchando y María pues quiere hacerles algunas preguntas para que participen, ¿vale? No, me gustaría que ustedes, si tienen algún título adicional sugerido para la primera parte o otra estrategia para sugerir ese tema, de bienvenidos, y nos gustaría mucho que los compartieran con nosotros. Si tienen alguna sugerencia para lo de la exploración de la colección, y si tienen alguna sugerencia o preguntas también, o no haya quedado claro, fíjense que es muy importante llevar una especie de registro, bitácora, memoria de lo que los profesores aporten. En algún momento tendrá que haber un relator de cada una de las partes para que nosotros sepamos a través de ustedes cómo les fue, qué fue lo que están dispuestos a compartir los profesores, qué podemos recoger, con qué podemos cerrar y de qué manera podemos dejar sembrado lo que se va a utilizar en el próximo año escolar. Los oigo.
Bueno, yo pido la palabra. Dale. Muy buenos días. Hola Germán, ¿cómo estás? Yo creo que esta última sesión, pues hay que organizarla con pequeños grupos, pero mezclados de los distintos colegios. O una mesa de trabajo de 10, ¿no? Uno de cada, varias mesas. Afortunadamente, por ejemplo, en mi caso tengo un espacio bastante amplio y para que precisen y como que nos quede algo, debo idearme como una hojita para recolectar, ¿no? Recolectar información, por ejemplo, el primer punto, el balance de lo sucedido. Entonces, con estas mismas preguntas que usted nos dio, o de pronto añadiendo alguna más, para hacer ese diagnóstico, y en la segunda parte de la reflexión, también pueden ser los mismos grupos o rotar las personas para que interactúen con otras y poder recolectar yo por aquí, por ejemplo, de esos puntos, me imaginaba como un cuadrito, lo que hacía antes y lo que hago ahora, para ir recolectando y, por ejemplo, como que registre cada uno, ¿no? Y al final recolectar esa información para poder tener, porque igual van luego a socializar, pero como son tantos grupos, de pronto se hace una socialización muy rápida, ¿no? De solo algunos, pero de pronto nos podrían dejar la información, por ejemplo, en ese cuadro de contraste, lo que hacía antes y lo que hago ahora después de haber hecho los talleres. Me parece buenísimo. Yo había sugerido trabajo por parejas, pero subgrupos, triadas, no sé, está perfecto, o la mesa de trabajo en la que todos intervengan. Me parece brillante que los separe si no estén los del mismo colegio, porque si no, entonces se nos arma el sindicato por un lado, y por el otro, no tienen la libertad de denunciar lo que haya que comentar, porque nosotros sabemos que en el interior de los colegios se mueven muchos intereses, muchos sesgos, muchas envidias, muchas cosas así horribles, y pueden colegas resentir el hecho de que ellos se habían visto beneficiados con una biblioteca de aula, etcétera. Es muy importante la socialización y me parece muy bien el antes y el después, pero que el antes y que el después, sobre todo, separe lo pedagógico de lo didáctico, de la descripción misma de las actividades, ¿ves? Porque perdón, lo pedagógico, lo didáctico y los títulos de los libros que se han usado. Que han usado porque no serán los mismos de la colección. Hay una cosa y es que, esa es una super sugerencia y lo que vamos a hacer es enviar estos formatos como insumos para que ustedes ya tengan el paquete y puedan pasar a quemar el CD, a imprimir lo que corresponda y podemos incluir, esa es una buena idea de formato y lo podemos incluir entonces dentro de los insumos. Muchas gracias, Germán. Muy chévere tu idea, Germán. Hay otra cosa y es que lo ideal, esperamos que los libros estén para el momento que vayamos a hacer el taller final, porque la idea es que, como dice María, si Servientrega nos colabora con todo este cuento, la idea es que salgan de aquí, a más tardar el martes de la próxima semana, salen todas las ciudades. Teníamos previstos 2 grupos, pero vamos a ver si hacemos un solo envío. Es decir, sí, lo teníamos fraccionado, pero me parece que nos pueden hacer todas las ciudades de una vez. Entonces, esperamos que para ese entonces de los talleres ya podamos contar con la colección. Ahí lo que nos toca hacer es pedir prestada una colección a una de las instituciones, porque no tenemos colecciones de muestra. O sea, digamos que estuvo justo el presupuesto para comprar para cada institución, pero no tenemos colecciones de muestra. Y nos tocaría igual rotárnosla por ciudades. En el primer taller hicimos algo así, que de hecho Germán en este momento tienes una colección de 50 libros, ¿te acuerdas que esa la rotamos por todas las ciudades? Que era como una muestra, pero pues esos libros son distintos a los que van a recibir finalmente en este fin de año. Entonces, la idea sería que ustedes pidieran prestada una colección a una institución educativa, nos toca manejarlo así, y esperamos entonces que para ese entonces pues, ya podamos tener la colección. Y si no, pues recurrir a la sugerencia de María, que es
tener las carátulas de los libros y manejarlo de esa manera, pero esperamos y cruzamos los dedos que sí pueda estar para el taller, que haga la colección lista. Bueno, hay otra cosa que me acaba de hacer caer en cuenta el comentario de Marcela, que es que pueden haber sido unos los libros con los que ustedes trabajaron en los anteriores talleres y otros los que les llegan, o que en Cali haya 10 colecciones un poco diferentes las unas de las otras. En la parte de la exploración de los libros, ustedes sí pueden hacer... pueden observar, pueden hacerles comentarios de que fíjense que estos no son los libros de Barney, ni de Franklin, ni de esas cosas horribles, sino que son libros de una excelente calidad editorial, informativa, literaria, y que no tienen que ser libros prescriptivos ñoños del el niño que se volvió bueno y no sé qué más cosas. O sea, señalen, mientras están explorando, algunas de las características de qué es lo que hace que un libro de cualquier clase, de referencia, de ficción, de información, sea de calidad, es decir, tenga calidad editorial, gráfica, literaria, de contenidos, de actualización, de... Bueno, todas esas cosas, porque eso también los forma a ellos para que no sigan comprando para sí mismos y para los demás libros que son bestsellers, pero que no son las mejores fuentes de formación. Ellos, por eso es que la dotación de las bibliotecas públicas es tan distinta de la de las bibliotecas escolares. En las bibliotecas escolares no se puede comprar lo popular, se debe comprar lo bueno. Mientras que en una biblioteca pública, si todo el mundo está leyendo 50 sombras de Grey, hay que comprarlo todo, y Crepúsculo todo, y no sé qué, porque la calidad no es tan importante como la posibilidad del consumo. Eso no puede ser así en una biblioteca escolar. Cuando se hacen estudios del perfil normal de consumo de una persona común y corriente, maestro o no, lo que consume son libros de autoayuda, libros de esoterismo, libros de cocina, recetas, belleza, libros de autoayuda, ya dije, no, entonces todo lo de Anthony de Melo, Coelho, Walter Rizzo, eso se vende como pan caliente, o los libros para adolescentes de corte sensacionalista, como Sangre de Campeones, Juventud en Éxtasis, que son libros mal escritos, con una intención muy morbosa, pero que es afín a la manera como se presentan las noticias y los realities, y entonces nosotros conformamos así una especie de corpus que está centrado en lo malo y no en lo deseable del arte de la palabra y de la información bien presentada y bien actualizada. No sé si se entienda lo que estoy tratando de decir. Aprovechen que los libros muy buenos están frente a ustedes para formar el gusto por lo mejor y no por lo peor. Hay muchas profesoras que leen Coelho, a ver, ahora no se me ocurre a nadie, pero y muchas que llevan las obras de Cuauhtémoc Sánchez al aula, que son desastrosas. Eso hace más mal que bien. Por lo que les decía de que el mercado está manejado por el énfasis comercial. En una biblioteca escolar no. En una biblioteca escolar tiene que estar sesgado por el interés educativo de la colección y formativo y recreativo de la colección. Beatriz, ¿tú nos escuchas? Sí, Marcela. Vale. Bueno, cuéntanos cómo te parece la sugerencia que hace Germán para revisar pues si han cambiado las prácticas o no de los docentes y todo lo que se propone en este último taller, ¿cómo lo ves? Y si tienes alguna propuesta adicional o alguna sugerencia distinta. No, pues lo que propone Germán me parece que está bien. Pues incluso les iba a preguntar si había desde los materiales que ustedes construyen, pues eso, como un formato o algo para que los profes vaciaran la información y tener como una guía y como un soporte de lo que ellos están haciendo y no se quedara solamente como en la palabra hablada. En cuanto a si tengo alguna propuesta, pues yo soy como más de tomarme mi tiempo y
y repensar, ¿sí? De acuerdo a lo que María Clemencia está diciendo, qué se puede hacer. Entonces, como de idear el taller y las estrategias para lograr lo que ustedes quieren, pues requiero como más chiquito, no tengo en este momento como algo que se me ocurra de una. Ok, listo, vale. Sí, pero la idea es que sí vamos a tener, pues, como siempre, una agenda, un protocolo, pues, para seguir, los insumos para que los profes diligencien y las presentaciones que vamos a estar mostrando durante este taller. Y la idea es tener esos insumos la próxima semana para que ustedes lo revisen, lo vayan, pues, detallando bien, incluyendo algunas cosas que ustedes sugieren, pero que siempre, pues, como lo hemos dicho, que esté acorde a lo que se plantea. Entonces, sí, vamos a tener esos Beatriz, una Sí. cosita. De todas maneras, es esencial que ustedes nos cuenten qué vieron, además de que los profesores reporten. Van a tener un poco que hacer de repicar y andar en la procesión, es decir, de servir de facilitadores y de organizadores y de distribuidores de fotocopias y esas cosas, pero es indispensable que escriban en algún momento algo que les llamó la atención, porque si no eso después se pierde. Una cosa es lo que dicen los maestros y otra quien está sobrevolándolos. Entonces sí, por favor, a todos que tomen notas, que lleven una especie de pequeña relatoría. No es escribir que hicieron tal cosa, sino que tomen notas que de las ideas que les llaman la atención y de las cosas que se presentaron. Cómo vieron el proceso. A ver, esto Bueno, Germán nos dice, proponerles a los profes hacer un evento el año entrante como un congreso de lectores, escritores, concurso de cuentos, narradores, etcétera, a partir de la lectura de los libros. Bueno, mira, yo tengo que repetir lo que me dicen en el ministerio. Una cosa es lo que ellos dicen y otra es lo que ellos hacen, ¿no? Porque después de decir, por favor, no ponga a los niños a leer por turnos, por favor, no los haga copiar del tablero, por favor, no les dicte, porque eso, o sea, hay toda una explicación para eso, pero una de las cosas que más se insiste es que no se hagan concursos, ni desfiles, ni premiaciones, ni disfraces, ni dramatizaciones, que son más para el consumo de los papás arrobados porque ven a su chinito haciendo cosas, que el concurso mismo, que lo que les sirve es para perder tiempo, gastar plata, etcétera, etcétera. Entonces, el encuentro en el que se compartan experiencias me parece muy valioso. Pero lo de los concursos yo me lo tomaría con una cierta duda. Te voy a decir por qué. Porque si se sostiene el concurso nacional de cuento de RCN es porque la preparación de los maestros y de los estudiantes mediante talleres sobre cómo escribir es lo más valioso que tiene el concurso. Lo demás es pura cartelera, visibilización, inauguraciones, entrevistas y fotos, videos, youtubers, etcétera. Pero lo más valioso que tiene el concurso es la formación de los profesores en los procesos de producción de texto o de materiales, porque acuérdate que estamos hablando de niños muy chiquitos que probablemente aún no sepan escribir bien, entonces van a tener que hacer otras cosas que no sean propiamente la redacción de un texto para que sea juzgado para un concurso. Si tú te inventas otra cosa que no sea un concurso, puede ser un taller, una tertulia, cualquier cosa que enseñe a leer mejor y que enseñe a escribir mejor, entendiendo por esto prácticas más universales, más acercadas a la realidad, entonces sí. Pero de lo contrario, yo te recomiendo que los concursos los dejemos a un lado y se los dejemos a las madres bien intencionadas. Bueno, hay otra pregunta de Beatriz, nos dice, ¿el taller final va a ser solo de 4 horas? Bueno, la idea es que, como lo habíamos hablado en nuestra reunión individual, podamos hacer una sola jornada entre 4 y 5 horas. ¿Sí? Es como lo que tenemos planeado. Entonces, por eso ustedes tienen la agenda. Hay dos tiempos. Uno que es este primero, es el de nosotros acá en el taller. Y la segunda columnita es el tiempo de ustedes ya con los docentes en campo.
Entonces, para la capacitación en campo se proponen 5 horas, ¿sí? Que es lo que hemos venido hablando, y 1 hora final de almuerzo y de cierre, que es ya como la clausura y lo que queremos hacer, pues así como bonito, de la comida especial y esto para el cierre, eso va al final. ¿Listo? Pero lo tenemos planeado entre unas 4 y 5 horas y los contenidos que enviamos están para que ustedes los puedan aprovechar durante esas horas. ¿Vale? ¿Tienen alguna otra pregunta, sugerencia? No sé qué Bueno, entonces voy a hacer un resumen de lo que hemos pactado hasta ahora, aparte pues de la presentación de una agenda en la que fíjense que ni siquiera yo me ceñí a los tiempos establecidos, que es que les tengo que pasar y ustedes nos pasarán otros títulos de literatura infantil o incluso de la colección si ustedes los conocen, no para adultos, para niños, que hablen de la importancia que tiene la actitud cuando se participa o se recibe, del protagonismo que tiene quien forma parte de un proyecto, que sería para la primera hora. Tengan la tranquilidad de cambiar los horarios como ustedes consideren, que les voy a pasar un material que les permita consignar las innovaciones de tipo pedagógico, didáctico o el reporte del uso de materiales que han tenido desde que comenzaron esta formación, aunque no hayan recibido los libros. Los de Cali será otra cosa, tendrán seguramente más cosas para contar. De la etapa 3, entonces, lo que decidan hacer, o de golpe a ustedes se les ocurre hacer otra cosa mejor, un naipe, etcétera. Yo lo que estoy pensando es que sea algo que sea muy sencillo, que no signifique pues volverse un 8 para que ellos conozcan los libros. Y la planilla de las actividades, áreas, temas y contenidos que se recogerían en la etapa 4 del taller. De golpe se hace necesario, eso me lo dirán ustedes, que cuando mandemos estas cosas nos veamos las caras nuevamente o me graben a mí en un video para mostrarles, por ejemplo, cómo se trabaja el Kamishibai de los 7 ratones, que yo juraba que ya se los había mostrado, pero bueno, no importa, si eso es necesario, pues entonces se harán las aclaraciones y las adendas que ustedes consideren. Listo. Que si el taller final va a ser solo de 4 horas, Así pues si tiembla será de 20 minutos, y si los profesores están requete entusiasmados será de más tiempo, depende de si ellos tienen estómago de monjita y les coge el hambre a una hora precisa, depende de si hacen ¿cómo se llama eso? Que todo el mundo lleva algo para comer y compartir, y entonces hacen un almuerzo conversado. Eso depende mucho de ustedes y su tiempo disponible, y de los maestros y de lo que estén dispuestos a darle al proyecto. Pero sí, está planeada para 4 o 5 horas, que es lo que se mandó en la convocatoria y lo que ya todos tienen en su cabeza. La idea es tener tema para esas 4 o 5 horas. ¿Tienes más información? Sean muy realistas con esto del tiempo. Yo no puedo poner esto. Ayer yo estuve con 250 profesores en Honda, Cundinamarca. ¿Honda Tolima? Honda Tolima. Era del lado que no era. El lado más hondo. Y yo decía, no puedo creer, o sea, ¿cómo así? Que llegaron 250 profesores entre colegios privados, colegios públicos, lo que se explicaba por el excelente nivel de convocatoria que tenía la entidad que organizó eso. Y se les dio refrigerio, y al final se les dio CD, no sé qué. Se les había dicho, eso termina a la 1:30 porque es el horario de ustedes en el colegio, empieza a las 7:30 y termina a la 1:30. Pero claro, de 7:30 a 1:30 sin almuerzo sí estaba como grave la cosa. De suerte que ellos, que están acostumbrados a almorzar temprano, a las 12 se empezaron a ir, o sea, evaluaron seriamente si era mejor recibir certificado y CD que tener el almuercito a la mano. A la 1:25 hubo una estampida, y entonces a mí me tocó pararme en la puerta a atajarlos para tratar de entregarles el CD por algún lado, porque un CD que tenía 160 archivos de información y que les servía inmensamente,
por la comida, ni siquiera se quedaron por esa cosa. La comidita es más importante. Hay mujeres que tienen que recoger a los niños, bueno, todos les aparecen citas médicas, cosas así. Entonces, sí, de hecho hay un estudio de ausentismo de docentes en aula y es altísimo. O sea que somos el público con mayor índice de morbilidad del país. Los maestros somos muy enfermitos. Para la muestra, un botón. Bueno, entonces ya cerramos. Bueno, listo. Entonces yo creo que ya finalizamos con esto. La idea entonces es hacerles llegar los materiales, como sabemos que Cali tiene taller la próxima semana, Guarne también. Entonces la idea es hacerles, yo creo que podemos enviar el paquete a todos ya la próxima semana. Yo creo que el otro jueves estamos haciendo entrega, lo vamos a subir al Dropbox, como lo hemos manejado siempre, abrimos una carpetica que diga taller final y ahí van a aparecer las presentaciones y todos los contenidos para que ustedes quemen los CDs y la agenda donde va a aparecer pues el orden de cómo utilizar todas estas presentaciones durante el taller. ¿Listo? Entonces esperamos el jueves 22, anoten ustedes también allá, jueves 22, ya pueden ingresar al Dropbox y ya tener todos los materiales para poder llevar a cabo el taller. Hay otra cosa y es que sobre los presupuestos para el taller, hay algunos que hacen falta, ya casi todos están al día. Germán, me hace falta que me envíes, porfa, si pudiste hablar ayer con la señora de los refrigerios, finalmente cuál va a ser tu presupuesto, para empezar a pedir los anticipos. Ustedes saben que de acuerdo a esos montos yo tengo que pedir unos anticipos acá en Bogotá para que a ustedes les lleguen unos 4 o 6 días antes del taller para que puedan quemar los CDs, sacar las copias, comprar todo lo que necesiten para el último taller. Entonces esto hagámoslo con tiempo. Por favor envíenme la información. Ya con Beatriz nosotros hicimos una reunión individual por Skype y la única persona que me hace falta eres tú, Germán. Entonces te recomiendo por si me envíes, si puedes, oye, eso que era como nuestro compromiso, que hables con la señora, me envíes la cotización y ya quedamos con el presupuesto listo, ¿vale? Ay, perdón, me acabo de acordar una cosa que no es pequeña. Van a necesitar algo en donde escribir para darles las ideas básicas de cada una de las etapas. Y es esencial, yo sé que esto parece una perogrullada, pero hay personas que no caen en cuenta que cuando se van a examinar grupos de libros necesitan una mesa donde colocarlos. Entonces van a necesitar una mesita, pues, de comedor, relativamente grandecita, porque si no entonces se les forma esto, el arrume de los libros mezclados y como que no es tan efectivo. Van a necesitar una mesita. Es decir, que si lo que tienen es un salón de sillas universitarias, no les sirve, tienen que conseguirse una mesita. Listo. Yo creo que eso lo podemos poner al final de la agenda como requerimientos. Podemos poner una mesa adicional, puede ser de las mesitas largas que a veces usan para el refrigerio, para el almuerzo. Esas mesas largas sirven mucho. ¿Qué más necesitamos? Pues el video para proyectar, las copias que se tengan que sacar. No sé qué más crees que necesitamos ahí. Yo creo que yo les voy a ver si esta misma tarde consigo los ejemplares del libro de 7 ratones ciegos y les envío un ejemplar a cada ciudad, ¿vale? Para que lo tengan y ustedes miran si quieren utilizar la presentación en PowerPoint, si quieren hacer lectura en voz alta, ustedes deciden cómo lo utilizan, pero pues chévere que ustedes tengan ese libro para que lo puedan entender y todos trabajen ese mismo, si están de acuerdo, ¿vale? ¿Qué otra cosa? ¿Tienen alguna otra pregunta sobre el último taller, la manera como lo estamos manejando administrativamente? Si tienen alguna duda, pues aprovechemos que estamos conectados y la resolvemos, pero pues con casi todos he tenido reuniones individuales, entonces no sé si de pronto tengan alguna duda, Beatriz o Germán. No, yo no, pues por el momento no sé si más adelantico se me ocurra algo. Vale, Ya. Listo, perfecto. Germán, ¿tú tienes alguna No, sugerencia? creo que todo quedó claro, están ya los distintos momentos con el propósito. No, en el momento no tengo ninguna duda.
Ok, listo. Acá me dices que me enviaste el presupuesto anoche. Vale, perfecto. A las 22:13. Vale, es que no he podido entrar a mi correo hoy, pero ya ahora lo reviso y si tengo alguna duda o algo te comento, ¿vale? Vale. Bueno, entonces yo creo que no es más por hoy. Muchísimas gracias por asistir. Estamos en contacto y cualquier duda o sugerencia, pues pueden escribirme a mí o escribirle directamente a María sobre ya lo que es la parte de contenido, si hay algo que no entienden o de pronto está difícil de aplicar o lo que sea, pues que nos comenten para que antes del taller ustedes puedan llegar con eso resuelto. ¿Listo? Bueno, gracias. Vale, bueno, muchas gracias. Entonces les voy a enviar el link de la grabación en YouTube para que la tengan. Y a los que no pudieron asistir, que es la niña de Cali y la de Warner, le vamos a enviar también este link. Y a Luna, que se desconectó un rato al final, también todos van a tener este link para que puedan repasar todo lo que vimos hoy. ¿Listo? Muchas gracias entonces. Bueno, chao. Felicidades. Chao, chao. Chao. Ay. ¿Cómo hago yo Ah, para bueno, pagar entonces eso? espérate porque esta parte es importantísima, donde no la guardan y pierdo todo el día. No tengo ningún problema en volver a repetir.